Hoy quiero hablarles acerca de la renovación de la mente y le he titulado La renovación que transforma o la renovación te transforma. Si no hay renovación, no hay transformación. Si no hay cambios, entonces no vamos a poder ver lo que Dios tiene para nuestras vidas. Así que vayamos al libro de los Romanos 12:2 y con esta quiero comenzar para compartir la enseñanza. Dice la palabra del Señor: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice aquí que no nos conformemos a este siglo. ¿Cuál siglo? A este mundo. No nos conformemos a esta vida. Mucha gente se conforman solamente a trabajar, a vivir por vivir, a tener su negocio, su familia, y se conforman, están cómodos ahí. Pero la palabra de Dios nos está enseñando hoy que no podemos conformarnos a este siglo, a esta vida, a este mundo. Dice, entonces, si nosotros queremos comprobar cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida, que sabemos que es buena, agradable y perfecta, pero a veces nosotros oramos y le pedimos al Señor: Señor, yo quiero hacer tu voluntad, Señor, yo quiero que se obedecerte, pero a veces no sabemos cómo. A veces no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Entonces es muy importante que para que aprendamos a conocer la voluntad de Dios, tenemos que estar preparados en la renovación de nuestro entendimiento. Amén. Y de ahí yo quisiera también hablar un poquito acerca del apóstol Pablo. ¿Cuántos han leído la historia del apóstol Pablo? La verdad es que a mí me impresiona muchísimo, muchísimo, muchísimo cuando hablamos del apóstol Pablo. En lo personal, para mí, después de Jesús, es el apóstol Pablo. La verdad, un hombre aguerrido, un hombre fuerte, valiente, no estuvo con Jesús, no se sentó en la mesa con Jesús, no tuvo un discipulado con Jesús, pero le creyó a Jesús. Amén. El apóstol Pablo tuvo una transformación. El apóstol Pablo tuvo una renovación de su mente, tuvo una transformación de su vida, pero debido a que tuvo un encuentro con Dios. A veces hay muchos cristianos que vienen a la iglesia, pero no han tenido un encuentro con Dios, no han tenido una experiencia con Dios sobrenatural y simplemente llevan una religión. Se portan bien, no se pelean con nadie, llevan una vida tranquila, viven en paz, pero no hay una experiencia sobrenatural que puedan decir: a mí el Señor, desde que yo lo conocí, mi vida cambió, hubo un antes y un después. ¿Me estoy explicando? Es importante reconocer que cuando Jesús viene a nuestra vida, siempre va a haber un antes y un después. Por eso está el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque Él marcó la historia. Él marcó vidas y también aún sigue marcando nuestras vidas. ¿Cuántos están aquí? Amén. Ahora, miren lo que dice la palabra del Señor en Filipenses 3:8. No sé si puedas ponerlo por favor ahí en Filipenses 3:8. Dice la palabra del Señor: y ciertamente aún estimo algunas cosas. ¿Qué dice? Ok, aún estimo todas. ¿Qué es todo? Todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor. Diga conmigo: por amor del cual lo he perdido todo. Lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo Jesús. ¿Cómo un hombre, siendo general, estudió haga de cuenta que estudió en la Universidad Harvard? Era maestros de maestros, doctor de doctores.
cómo él tomó esa decisión de seguir a Jesús. No podemos nosotros cambiar nuestra vida si no tenemos un encuentro con Dios. No podemos nosotros tomar una decisión de amarlo y dejarlo todo y tenerlo todo por basura si el Señor no está en nuestros corazones. Nosotros debemos comprender y entender por qué el apóstol Pablo tuvo esa decisión de poder decir, para mí todo lo que yo había tenido lo tengo por basura. ¿Me estoy explicando? Ahora, esto revela algo profundo. Pablo no solo dejó cosas, cambió su sistema de valores. Antes valoraba su posición. Yo no sé, hay muchos aquí que tienen una posición tal vez de director, de gerente, de empresario, no sé qué posición tenga, o en la iglesia. Valoran más la posición que el servirle a Dios o el amor que le tengan a Dios. Él tenía conocimiento religioso y aparte tenía una muy buena reputación con los romanos. Y dice él, yo eso ya no me importa. Desde que conocí a Cristo, desde que tuve una experiencia con Él, lo demás para mí sale sobrando. Entonces a veces nosotros no alcanzamos a comprender cuando la palabra de Dios dice, hay un texto que dice, y amaré al Señor mi Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi fuerza, con todo mi ser. Entonces a la gente a veces nada más lo dice por decir. Por eso la palabra de Dios dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Quiere decir que muchas veces venimos a la iglesia, pero realmente no venimos de corazón. Realmente venimos solamente para cumplir una posición o para sentirnos bien o para lavar nuestras culpas. Hay gente que pasa al altar y no tiene un arrepentimiento, tiene un remordimiento. No es lo mismo un arrepentimiento que un remordimiento. Un remordimiento es aquella persona que se portó mal, que hizo mal y viene, sí se siente mal, quizás el Espíritu Santo le redarguye, viene, tiene el remordimiento, llora y siente la presencia de Dios, pero vuelve a salir y vuelve a hacer lo mismo o cosas peores. Eso no es una transformación en nuestras vidas. Dios está hablando a nuestras vidas para que tengamos un genuino arrepentimiento, una genuina transformación. ¿Me estoy explicando? Pero nosotros no podemos tener una transformación si no aprendemos a renovar nuestra mente ni nuestro entendimiento. ¿Cuántos están aquí? Ahora, vamos a ver unos ejemplos de hombres que renunciaron. No nada más fue el apóstol Pablo. También hubo hombres que le creyeron a Dios y que Dios habló a sus vidas, porque cada uno de ellos traía un propósito. Mi pregunta es, todos los que estamos aquí, ¿será que tenemos un propósito para con Dios? Entonces muchas veces ignoramos cuál es ese propósito que Dios tiene en nuestra vida. Miren lo que dice Hebreos 11, 24 al 26. Y nos habla de un hombre llamado Moisés, que renunció al palacio de Egipto, dejó riquezas, poder y comodidad. Amén. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, que dice, rehusó, se negó, dejó llamarse hijo de la hija del faraón. El versículo que sigue, hijo. Escogiendo antes que ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Aquí vemos a un hombre que supo tomar una decisión cuando sintió el llamado de Dios en su vida. Dice la palabra de Dios, he aquí yo pongo delante de ti el camino del bien y el camino del mal. Escogeos a qué Dios seguir. Nosotros tenemos que ser determinados. No podemos estar jugando, no podemos ser como las olas del mar. No podemos decir hoy soy frío, mañana caliente, o yo me meto mucho, pero no tanto, soy tibio. Los tibios no existen en el cristianismo.
Dice la palabra de Dios que a los tibios Dios los vomitará de su boca. Amén. Por lo tanto, nosotros hoy tenemos que tomar una decisión en nuestras vidas. Si queremos seguir en el camino de Dios, tenemos que decirle: Señor, yo quiero una experiencia con tu presencia, porque muchas veces nos cuesta cambiar los malos hábitos por los buenos hábitos. A veces usted tiene el querer, pero no lo puede hacer. A veces quiere hacerlo, pero después vuelve, lo impulsa. Entonces usted necesita la ayuda del Espíritu Santo en su vida para que pueda tener una experiencia con su presencia. Amén. Nadie renuncia a lo grande. Nadie puede renunciar a lo grande si antes no probó algo mejor. Amén. Dice la palabra de Dios, escogiendo antes ser maltratados. ¿Quiénes les gusta ser maltratados? El pueblo de Israel era un pueblo esclavo. Era el pueblo subyugado. Era el sirviente. Era el que lo golpeaban. Era lo más bajo en ese tiempo. Entonces dice Moisés: no me importa. No me importa que yo pueda ser juzgado, que yo pueda ser criticado. Entonces aquí vemos realmente la valentía de la gente. A veces, como cristianos que somos, hay cristianos que no quieren venir a servir a la iglesia porque los insultan, o porque les dicen algo, porque se ofenden, y entonces se sienten, se quieren ir de la iglesia porque alguien les dijo que no se sentara ahí, le quitó la silla, lo cambió. Hay sentimientos encontrados, hay rechazo. Entonces ponen los sentimientos por encima de la convicción y del amor de Dios. Los escucho muy serios. Amén. Entonces podemos ver que Moisés renunció al palacio. Oiga, renunció al palacio. Renunció a los manjares. Renunció a las ropas finas. No le importó renunciar, porque Dios había tocado su corazón y le dijo que tenía un propósito en su vida. A veces la gente compromete la palabra de Dios. ¿Cuánta gente conocemos en las empresas que son cristianos y no hablan ni dicen nada? Les da pena decir que son cristianos. A veces hay gente, jóvenes en la escuela, que les da pena decir que son cristianos. Amén. Es porque no hay una verdadera conversión en la vida de ellos. Y dice, ¿verdad? Dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. El 26, por favor, hijo. Teniendo por mayores riquezas, ¿qué? El vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Yo no sé a quién le estoy hablando, pero yo creo que usted está durmiendo. ¿Sabe? Cuando tú tienes puesta la mirada en aquel que te amó, en aquel que te libró de la muerte, en aquel que te dio identidad como hijo, en aquel que te liberó, en aquel que te sanó, en aquel que te ha amado, en aquel que te rescató, en aquel tienes puesta la mirada en él. Por eso el apóstol Pablo se levantaba y decía: a mí nadie me va a mover de mi convicción, a mí nadie me va a convencer. No me importa si me critican, no me importa si me juzgan, no me importa si murmuran, no me importa que me rechacen, no me importa nada. A mí ni la muerte, ni el Hades, ni nada me separará del amor de Cristo. Tenemos que tener una convicción firme. ¿Por quién fuimos llamados? ¿Para qué fuimos llamados? ¿Quiénes somos dentro del reino de Dios? ¿Me estoy explicando? A diferencia de este hombre, tenemos otro en la Biblia que quizás no sabía
y tenía puestos los ojos en otras cosas. Vamos a ver el joven rico, Mateo 19:21. Dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue alegre. ¿Qué dice? ¿Se fue qué? O sea, hay gente que prefiere estar triste teniendo sus tesoros ahí o teniendo su pecado ahí. Amén. No le importó seguir a Jesús. Dice que se fue triste porque tenía muchas posesiones. Nosotros no podemos servir a dos amos. Tenemos que servir a uno. Las posesiones, los bienes, el dinero no es de este siglo. Amén. Dice la palabra del Señor, mía es el oro y mía es la plata. Si tenemos un Dios que es dueño del oro y de la plata, ¿por qué nos vamos a fanatizar con el dinero? ¿Por qué nos vamos a perder? Vamos a perder el alma por la ambición al dinero. Jesús le estaba dando una salida a ese joven. Deja la ambición, le estaba diciendo. No pongas la mirada en tus bienes. No pongas la mirada en lo terrenal. Sal de ahí y sígueme. El joven tenía la mirada ¿en dónde? En el dinero. Hay mucha gente que piensa que el dinero es la felicidad. Y hoy en día hay mucha gente que está perdiendo la vida por el dinero. Matrimonios se están destruyendo por el dinero. Se están matando por el dinero. La delincuencia organizada está tomando auge por el dinero. El dinero viene a corromper al ser humano. Amén. Pero cuando tú estás en Cristo, cuando tú le crees a Él, cuando tú le sigues a Él, cuando tú sabes que Él es el primero, sabes que Él es el único, dice la palabra del Señor, que todo lo demás viene por añadidura. Entonces tú no te preocupas por el dinero, tú te ocupas en buscar la presencia de Dios y Dios se ocupa de darte a ti todo lo que necesitas. Amén. Miren lo que dice también la palabra de Dios en el libro de Lucas 5:11. Diga conmigo, lo que yo no entrego a Dios termina dominándome. Todo lo que tú no le entregas a Dios, eso es lo que te va a dominar, eso es lo que te va a controlar. Por eso hay que entregarle a Dios todo. Dice Lucas 5:11, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo, ¿qué dice? Algunas cosas, solamente 2 horas. Ay, profeta, es que yo nada más tengo 2 horas. Me tengo que ir temprano. Dice, dejándolo todo, le siguieron. Cuando ellos dejaron todos, sucedió un milagro. Cuando nosotros aprendamos a dejar todo, entonces vamos a descubrir que hay un Dios que hace milagros. Déselo fuerte. A veces no hemos tenido esa experiencia. Conocemos a un Dios sanador, pero no conocemos a un Dios multiplicador. Aquel que multiplicó los panes y los peces. A veces conocemos a un Dios salvador, pero no conocemos a un Dios sanador, por ejemplo. A veces conocemos a un Dios que nos ama, pero no conocemos a un Dios que transforma, por ejemplo. ¿Por qué? Porque nosotros nos acostumbramos a tener solamente un nivel de vida cristiano. Hay cristianos que no oran,
Hay cristianos que no leen la palabra de Dios. Hay cristianos que ni siquiera se conectan con la presencia de Dios, pero sí viven conectados al Facebook, sí viven conectados a las redes sociales, sí viven conectados con todo lo que está pasando en este mundo. Saben, conocen cuáles son lo que está pasando en este mundo, pero no saben ni conocen qué es lo que está diciéndose allá arriba en el cielo. ¿Qué está pasando? O lo estamos dejando todo, o estamos solamente creyendo ser cristianos, perdiendo el tiempo. Porque hoy el Señor está hablando en nuestras vidas. Dios está pronto a venir. Jesús no tarda su venida. Y si Jesús no tarda su venida, pregúntate, si Jesús viniera hoy, esta noche, ¿te irías con Él? ¿Estás preparado para irte con Jesús? ¿Estás preparado para poder subir al cielo? Amén. Estamos aquí. Ahora, ¿cuál es el principio? Cuando Cristo se revela, lo natural pierde lo atractivo. Cuando Cristo llegó a mi vida, no me importó todo lo demás. Yo recuerdo a mi esposo. Estábamos nosotros en una iglesia y un día mis hijos estaban muy chiquitos y un día estábamos alabando ahí a Dios. Quizás teníamos como 3 años de casados, 4 años, no me acuerdo. Y estábamos alabando a Dios y de repente él me dice, ¿me tocaste? Le digo, no hombre, estás loco, le digo. Dice, es que yo sentí que me hicieron así, ¿no? Y le digo, no, tus ideas, le digo. Yo en ese tiempo era muy rebelde en cuestiones de fe. Yo era como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Y así somos muchos, ¿verdad? Hasta que yo tuve una transformación, una experiencia con la presencia de Dios, entonces pude cambiar mi manera de ver las cosas hacia Dios, porque ya estaba en mi corazón. Mientras Dios no esté en tu corazón, todo lo demás es materializado. Entonces, él empezó a hablar a mi vida y me dijo, Dios habló a mi vida. Yo tuve un encuentro con Dios y yo le decía, es que tú estás mal. ¿Cómo Dios te va a hablar? Yo era muy religiosa. ¿A poco bajó? ¿A poco esto? No, es que yo lo escuché. Así me decía, yo escuché a Dios. Mire, fe y verdad creció en ese tiempo. Dios me dijo así, que yo tenía que predicar con la verdad, no, con fe y decir siempre la verdad, me dijo. Así nació Fe y Verdad. No le importó tener zapatos rotos, no le importó caminar, no le importó estar bajo la lluvia, no le importó nada, porque le creyó a Dios. Cuando tú le crees a Dios que Dios va a sanarte, cuando tú le crees a Dios que va a restaurarte, cuando tú le crees a Dios que te va a sacar de ese vicio, cuando tú le crees a Dios que te va a sacar de esa droga, cuando tú le crees a Dios que va a restaurar tu matrimonio, cuando tú le crees a Dios que te va a levantar del lugar de donde estás, cuando tú le crees a Dios que vas a ser punta de lanza, cuando tú le crees a Dios que te ha puesto por cabeza y por no. Yo no sé usted, pero usted se volvería loco. Amén. Porque sabes que tienes un Dios que te respalda. Sabes que tienes un Dios que ya lo conoces, que Él nunca te va a fallar, que Él nunca te va a decepcionar, que Él pelea por ti, que Él gana las batallas, que Él te habla, que Él te dirige, que Él te alimenta, que Él te sustenta, que Él te llena, que Él te... Es cuando tienes una experiencia con Él. Es cuando cambias tu manera de pensar. Moisés no era Moisés hasta que Dios lo transformó. El rey David no era rey porque Dios tuvo que transformarlo primero. Dios primero necesita transformarte para poder entregarte el propósito por el cual te trajo a esta tierra. Déselo fuerte. Dios no puede usarte si no quieres cambiar, porque Dios es tan educado que siempre va a respetar
Por eso hizo un libre albedrío. Amén. Dios se respeta. Si tú dices no, no. Por eso dice, dame, hijo mío, tu corazón. Él te lo pide, no te lo roba. El que roba, dice que Satanás viene para matar, para hurtar y destruir. Pero dice él, yo vengo para dar vida y vida en abundancia. Entonces, déselo fuerte. Entonces, cuando nosotros escuchamos la palabra, cuando dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, aquí conformarse significa adaptarse al sistema de este mundo. No te puedes adaptar a este sistema. Tú no puedes adaptarte a este sistema. Hoy en día las noticias están cada día más desastrosas. La inteligencia artificial está cada día más revolucionada. Esto quiere decir que cada día se va a ir sustituyendo a la mano de obra por mucha tecnología. Y entonces mi pregunta es, ¿qué va a pasar con los jóvenes que se están preparando? ¿Qué va a pasar con las personas que tienen trabajo? Los van a liquidar, los van a correr, van a quedar sin trabajo. Pero dice la palabra de Dios que nosotros no podemos estar afanados a esta tierra. Por eso cuando nosotros aprendemos a depender de Dios, cuando nosotros aprendemos a depender del reino, cuando nosotros aprendemos y sabemos que solamente en Dios haremos proezas, Él es el que va a cuidar de nosotros, Él es el que nos va a proteger, Él es el que nos va a dar, porque dice su palabra que Él no deja justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Entonces usted no se puede preocupar. Usted no puede ser una persona que esté atrayendo lo malo para su vida. Usted no puede tener un radar de miedo. Hay mucha gente que tiene miedo. Mire, si usted le permite el miedo que inunde su ser, usted está retirando la fe de su vida. Usted no puede tener fe y miedo al mismo tiempo. Eso no existe. O tiene mucho miedo o tiene mucha fe. Amén. Entonces, cuando nosotros tenemos fe, hay un radar en el cielo que atraemos lo que está en el cielo a la tierra. Pero cuando usted o alguien tiene miedo, hay un radar en el infierno que los demonios entran y destruyen su vida a través del miedo. Y no vine a hablarles de ese tema. Yo sé que hay momentos en los cuales usted tiene miedo, pero dice la palabra del Señor que nosotros somos la luz en medio de la oscuridad. Si nosotros somos la luz, no podemos apagar esa luz, porque la luz es Cristo Jesús. Amén. Déselo fuerte. La luz se apaga si usted no le cree a Dios. La luz se apaga si usted deja de seguir a Dios. Entonces, ¿qué dice? Conformarse es adaptar, no es conformarse, es como que usted se conforma a la vida que lleva. Dice, no os conforméis. ¿Qué es la vida que usted lleva? Dice, pensar como todos, vivir sin propósito eterno. La gente piensa que ha venido a este mundo solamente, come, bebe, se casa, trabaja y es todo. No. Nosotros no venimos, eso es parte de nuestra vida, eso es parte de nuestro ciclo como ser humano. Dice que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Dice la palabra del Señor que el hombre es como la flor del campo, que nace, crece, se multiplica y perece y su lugar no lo va a conocer más. Ese es un ciclo de vida. Nosotros tenemos un ciclo de vida. Pero dentro de ese ciclo de vida, Dios te trajo aquí a esta tierra con un propósito y no quiere que te vayas de esta tierra sin haber cumplido ese propósito. Déselo fuerte.
Entonces la palabra transformar implica un cambio desde adentro hacia afuera. ¿Qué dije? Un cambio radical. De adentro hacia afuera. Amén. ¿Esto qué quiere decir? En Romanos 12:2 nos habla de ese cambio. Transformados, renovamos. Entonces aquí no habla de las emociones. Amén. En este versículo no nos está hablando de las emociones. Dios nunca habla a las emociones. Dios siempre habla a nuestro corazón o a nuestra mente. Y si nosotros tenemos bien definido quiénes somos, a dónde vamos, entonces nosotros somos los que vamos a controlar nuestras emociones. Amén. Las emociones no te pueden controlar a ti. Porque si tú te dejas influenciar por las emociones, entonces nunca vas a hacer nada. Porque te vas a dejar gobernar por las emociones. Si tú un día te levantas y dices, ay, yo tengo flojera, hoy me siento triste, no voy a trabajar, ¿qué pasa? Pues ese día vas a perder, ¿verdad? No sé si un salario, no sé si un puesto, no sé lo que vas, clientes, no sé qué vas a perder, pero tú no puedes dejarte dominar por tus emociones. Hay gente, hay hombres y mujeres que dicen, ay, es que yo ya no amo a mi esposa, yo ya no la quiero porque el amor acaba. ¿Quién te dijo que el amor acaba? Acaba el diablo y en el infierno. El amor no acaba, el amor se cultiva. Y cuando tienes el verdadero amor en tu vida, la verdadera esencia, la fuente del amor, dice la palabra de Dios que Jesús se le acercó a la mujer samaritana y le dijo, si bebieres de esta agua, nunca más tendrás sed, nunca más tendrás necesidad, nunca más tendrás ese vacío, nunca más volverás a sentir esa necesidad, porque vas a tener para amar y amar y amar y amar. Amén. Ay, es que si usted conociera a mi esposa. Bueno, no estoy hablando de los matrimonios, ¿verdad? Eso ya lo hablé la vez pasada. Entonces, diga conmigo, yo tengo que transformarme y renovarme, hacer cambios en mi vida. ¿Cuáles son los cambios que usted tiene que hacer en su vida? Tal vez es la forma de hablar. A lo mejor usted no es muy cariñoso con su esposa o con sus hijos. Entonces usted tiene que hacer cambios radicales. Amén. Porque esos cambios no son fáciles. Usted tiene que cambiar malos hábitos por buenos hábitos. Usted tiene que cambiar malas costumbres por buenas costumbres. Usted tiene que cambiar cosas que dañan a los demás, cosas que le dañan a usted, cosas que le dañan a los que están alrededor suyo. Entonces tenemos que hacer cambios. Ahora mire, ejemplos bíblicos cuando Dios empieza a renovar nuestra mente. Josué 1:8. Ejemplos bíblicos de conquista. Dice la palabra del Señor, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, 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 de día y de noche. ¿El Facebook o la Biblia? Porque hay gente que ni siquiera lee la Biblia, pero está en su Facebook o en sus redes sociales de día y de noche, de día y de noche. Amén. Háblanos, Señor. Porque dice la palabra del Señor, nunca se apartará, nunca, nunca se apartará de tu boca. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? De tu boca. ¿De dónde? ¿De dónde? Fuerte allá atrás. ¿De dónde? Entonces, de la abundancia del corazón. Entonces, si la ley nunca se aparta de tu boca, quiere decir que la ley ya está en tu corazón.
Pero si tu corazón no está en la ley, entonces lo que sale de tu boca son puras serpientes, escorpiones, venenosas. No, que amén. Eso no es amén. Por eso dice la palabra de Dios, nunca se apartará de tu boca este libro. ¿Qué libro? ¿Qué libro? ¿Cuántos textos te sabes? ¿Cuántos libros has leído de la Biblia? Amén. Está fuerte la palabra. Pero hoy Dios te está hablando. Porque Dios no quiere ya que seas el mismo cabezón o cabezona. Hoy Dios te quiere que seas un hombre transformado, renovado, procesado, porque te va a entregar en tus manos, te va a llevar a otro nivel de fe, va a abrir puertas, tienes que estar preparado y quiere que nunca se aparte la ley. ¿En dónde? De tu corazón. Para que pueda, dice, nunca se apartará de tu boca. Para que no se aparte de tu boca, primero lo tienes que poner en el corazón. Porque si no está en el corazón, entonces no vas a saber ni qué vas a decir, ni qué vas a hablar. Dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Miren tus ojos por mis caminos. Miren tus ojos por mis caminos. Ahora, ¿dónde están puestos tus ojos? ¿En dónde están puestos los ojos? Porque quizás en ese lugar donde tú te escondes nadie te ve, pero Dios sí te ve. Dice la palabra del Señor, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Porque nosotros no podemos engañar a Dios, porque Él pesa nuestros corazones. Tú no te puedes esconder de Dios. Si tú quieres ser salvo, tú tienes que cuidar tu salvación con temor y temblor. Tú no puedes negociar con Satanás y con Dios. Hoy soy de Satanás, mañana soy de Dios. Hoy soy intermedio. No puedes. Dice la palabra de Dios, o eres frío o eres caliente. O le sirves a tu Dios o le sirves a otro Dios. Pero Josué dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Dice, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque solamente así, porque desde entonces, ¿qué dice? Harás prosperar tu camino y todo, no algunas cosas, todo tu matrimonio, todo tu negocio, todos tus hijos, todo tus casas, todo lo que tengas, todo lo que poseas, será prosperado. Será prosperado. La gente viene a pedirle la prosperidad a Dios, pero no quiere pagar el precio. Quiere que Dios lo bendiga, quiere que Dios lo sane, pero nunca lee la Biblia. Amén. ¿Cómo así? Así no son las cosas. O eres o no eres. Entonces, solamente entonces harás prosperar tu camino. ¿Cuántos quieren ser prosperados en esta tarde? ¿Cuántos dicen, Señor, yo seré prosperado porque veré tu mano poderosa, porque tu palabra no se apartará de mi boca? La voy a tener de día y de noche, de día y de noche. Entonces dice, medita. Ahora, ¿cuál es el principio? Diga conmigo, no entraré a la promesa con mentalidad de esclavo. Entonces, antes de conquistar la tierra, tienes que conquistar tu mente. Tienes que cambiar tu mente, porque tu mente vive esclavo. ¿A dónde vive esclavo tu mente? A la miseria. ¿A dónde vive esclavo tu mente? A la pobreza. ¿A dónde vive esclavo tú? Por la cultura, cómo te criaron, qué te dijeron.
La cultura hace que tu mente cambie. Hay gente que dice, somos del tercermundista, no vamos a para más. Dice un dicho que el que nace para maceta, del corredor no sale. ¿Cómo así? Yo no nací para maceta. Usted y yo, Dios puso un potencial grande. Usted tiene un potencial grande para conquistar. Pero eso es una conquista. Usted va a conquistar a su familia, va a conquistar los negocios, va a conquistar todo lo que Dios le dé. Pero va a ser un líder. Un líder es el que predica con el ejemplo, no el que aplasta, no el que subyuga, no el que insulta, no el que sobaja. Es un líder, es aquel que levanta a su familia, que le dice, vamos con todo, vamos a servir a Dios, vamos a ofrendar, vamos a orar, vamos a leer la Biblia. Ese es un líder, el que le motiva a sus hijos, el que los ayuda, el que los cultiva, el que siembra amor. Ese es un líder. Un líder puede ser hombre o mujer que siempre está en constante con comunión con Dios, porque sabe que su fuente de poder, su fuente de amor está arriba en los cielos. Déselo fuerte. A veces necesitamos ver cosas que otros no ven. A veces le tenemos que decir al Señor, abre nuestro entendimiento, abre nuestros oídos, abre nuestra vista, abre nuestros ojos. Mire lo que dice Segunda de Reyes 6, 16 al 17. Dice la palabra del Señor. Él le dijo, no tengas miedo, por favor, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. 17. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Qué tenía el miedo? El criado tenía mucho miedo porque él no estaba mirando lo que Eliseo estaba mirando. Amén. A veces lo que te hace ver el enemigo es un montón de problemas. A veces lo que te hace ver el enemigo es la muerte. Cuando vas al doctor y te dicen ya estás enfermo, en ese momento te ataca el enemigo y te dice te vas a morir. Pero hay alguien que puede ver en ti que hay una sanidad. Hay alguien que puede ver en ti que alguien pagó un precio en la cruz del Calvario, que por sus llagas fuimos sanados, y que Él te puede liberar, y que Él te puede sanar, y que Él te puede rescatar de donde estás. Entonces le decimos a Dios, abre los ojos, abre el corazón de esta gente para que crea en ti, para que tenga fe en ti. Y cuando tú vienes a los pies del Señor y activas la fe y se abre tu entendimiento y se abre tu corazón, entonces suceden los milagros. Déselo fuerte. Entonces, tu percepción determina tu reacción. Y tenemos a un Gedeón, Jueces 6, 12 al 15. Gedeón, a mí me llama mucho la atención Gedeón. Dice la palabra del Señor. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, a ver, voy a hacer este ejemplo con alguien, contigo, hijo. Y el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón. Vamos a suponer que usted sea Gedeón, ¿verdad? Y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Oiga, creo que me llaman a mí. Yo soy el hombre esforzado, yo soy el hombre valiente. Lo he dado todo, he puesto todo. Quizás esperaría una respuesta a usted de ese hombre, pero realmente vemos a Gedeón, y en el versículo 13 Gedeón se levanta y le dice, y Gedeón le respondió, ¡ah! Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Mira cómo estamos.
¿Y dónde están todas esas maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Oh Dios, mira cómo estoy, no tengo trabajo, no tengo fuerzas, estoy enfermo, no creo poder. Y le dijo, entonces dice, y mirándole Jehová, yo no sé si Jehová se rascó la cabeza, yo no sé si no sé qué hizo, la verdad, no sé qué hizo. Pero ahí dice, y mirándole Jehová le dijo, así estés quejándote, así tengas dudas, así estés como estés, pero ve con esta tu fuerza y que vas a salvar a Israel. Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Amén. Era un hombre miedoso, era un hombre temeroso, era un hombre que tenía quejas, se fijaba en todo, criticaba de todo. ¿No eras tú aquel Dios que dijiste? ¿Dónde está lo que decían nuestros padres? ¿Qué te importa? Y Dios estaba ahí. En ese momento tenías que haberle creído. Entonces a veces nuestros argumentos no son válidos delante de Dios. Porque si Dios empieza a escuchar nuestros argumentos, pues ya chiflamos en la loma, ¿verdad? Ya valió todo cacahuate. Porque somos más quejosos. De todo nos quejamos. Que si no hay dinero, que si hay dinero, que si la renta, que si la lluvia, que si el sol, que si... Nos quejamos de todo. Pero Dios escogió un hombre, aunque sea con esos defectos, porque sabía que iba a transformar su vida para cambiar la historia de Israel en manos de los madianitas. Déselo fuerte. Yo no sé a qué te ha llamado el Señor, pero de que te ha llamado, te ha llamado. Quizás los madianitas ya no están aquí, pero sí está tu familia, sí están tus hijos, sí está tu colonia, sí está tu ciudad de Coatzacoalcos, de Minatitlán. ¿Qué no te duele ver lo que está pasando en tu ciudad? ¿Qué no te duele ver lo que está pasando en tu familia? Los madianitas son símbolos de los demonios que estaban atormentando a Israel. Hay cosas que están atormentando en tu casa. A lo mejor está el espíritu de miseria que ha venido de generación en generación y no le has creído a Dios para romper ese espíritu de miseria. A lo mejor ha venido un espíritu de enfermedad, porque tantito tú le das entrada a un demonio creyendo que te puede pasar. Tú le abriste una puerta al diablo. Y esa puerta le da derecho legal a Satanás sobre tu vida. Entonces tú tienes que tener una convicción firme de quién eres, porque no eres cualquier cosa. Amén. Dios no hace cosa barata, Dios hace pura realeza. Amén. Entonces cuando tú crees que eres de la realeza, cuando tú crees que tienes la sangre de Cristo, ninguna arma forjada del enemigo prosperará en tu vida. Ni una arma forjada del enemigo prospera en tu vida. ¿Me estoy explicando? Entonces cuando nosotros vemos, sigue leyendo el 15, vamos a leer. El versículo 15. Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? ¿Con qué salvaré a Coatzacoalcos? A mi familia. He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Mire, una excusa. Para Dios no te sirve ese llanto. Es que no voy porque no tengo dinero. Es que no voy a servir porque soy pobre. ¿Por qué no trabajan por los pobres? ¿Por qué no ayudan a los pobres?
¿Qué le dijo el Señor? Pobre siempre va a haber. Amén. Lo que tenemos que cambiar es nuestra manera de pensar. Porque si tú tienes a un Dios todopoderoso que es dueño del oro y de la plata, el siguiente heredero serás tú. Amén. Déselo fuerte y créalo. Es que soy pobre. O sea, aparte de quejoso, se victimizó. Es que soy pobre. Apóstol, no puedo acompañarlo. No tengo dinero. Soy pobre. Si yo tuviera un carro, si fuera. ¿Verdad? Si yo tuviera carros de a caballos, yo sí pudiera, pero no puedo, Señor. Además de que soy pobre, soy el menor. Nadie me va a hacer caso. Todos me ignoran. Nadie me quiere. Diga conmigo, Dios no solo quiere cambiar mi situación, quiere cambiar mi mente. Amén. Entonces nosotros tenemos que renunciar a las cosas viejas, a las malas costumbres. Tenemos que renovar nuestra mente para que Dios pueda transformar nuestra situación, transformar nuestras vidas, porque Dios va a darnos algo para cumplir el propósito divino y eterno. ¿Estamos aquí? Amén. Ahora, ¿cómo sabe usted? Jacob. ¿Quién era Jacob? Jacob era el que engañó a su hermano. Entonces Jacob era un hombre común, pero Dios lo transformó para ser un hombre que cambió la historia. Amén. Ahora, hay hombres y mujeres que cambian la historia. Pregúntate, el día que tú te vayas de esta tierra, ¿quién se va a acordar de ti? Amén. ¿Por qué? Porque no has cambiado la historia. Necesitas cambiar la historia para que tus generaciones sepan que un día hubo un hombre, hubo una mujer que fue valiente, que se esforzó, que luchó y que le creyó a Dios y que jaló a su familia, y hoy son lo que son gracias a Dios y gracias a ese hombre y a esa mujer que tomaron una decisión. Génesis 32, 28, si lo puedes poner. Jacob no solo cambió su nombre, cambió su identidad. Dice la palabra del Señor, si lo puedes poner por favor, hija. Génesis, David de pastor se fue para rey, pero primero fue transformado internamente. Si lo ponen por favor ahí. Pablo el apóstol era perseguidor y fue apóstol. El mismo que destruía la iglesia, después él la edificó. Amén. No sé si ustedes son de los que muchas veces criticaron la iglesia y ustedes están hoy aquí, por ejemplo. Así le pasó a Pablo. Pablo criticó a la iglesia, perseguía a los cristianos, los quería matar y después era el que estaba construyendo la iglesia. Amén. Así la transformación. Dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres cuando tú venzas tus tentaciones, cuando tú venzas tus emociones, cuando tú le creas a Dios, Dios te cambiará el nombre, porque ese nombre te va a quedar chico para lo que Dios tiene para tu vida. Déselo fuerte, déselo fuerte. Ni te imaginas lo que Dios te va a dar, ni te imaginas. Entonces, muchas veces ni se imagina todo lo que Dios tiene. Pero cuando crees a Dios, que Dios es Dios, para Él te hace grande. Amén. Él te hace grande. Él te pone en lugares especiales. Y entonces es cuando tú ves la grandeza de Dios en tu vida. Amén. ¿Estamos aquí? Entonces, diga conmigo, lo que yo no suelto, eso me va a estancar. Lo que yo no renueve, me va a controlar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Renunciar.
renovar y transformar. ¿Qué vamos a hacer? Renunciar, renovar y transformar. ¿Qué vamos a hacer? Renunciar, renovar y transformar. Si nosotros no renunciamos, si nosotros no renovamos, entonces tampoco seremos transformados. ¿Cuántos quieren ser transformados en el poder de Dios? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, las señales de una vida transformada. Número 1, ya no reacciona igual. Ustedes no han conocido gente que cuando le habla se enciende, es mecha corta. ¿Cuántas mechas cortas había antes aquí? Entonces no le podías decir nada porque te recordaba toda la efemérides del año. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros somos transformados, entonces no reaccionamos ya igual, ya no pensamos igual, ya no deseamos lo mismo y siempre hacemos buscar la voluntad de Dios. Entonces, eso es cuando Dios nos renueva y nos transforma. Entonces, no se trata de cuánto tienes, cuántos dones tienes, cuánto dinero tienes, cuántos bienes tienes. No, dile al que está a tu lado, no se trata de cuánto tienes. Dile otra vez, no se trata de cuánto tienes. Se trata de cuánto estás dispuesto a soltar por Cristo. ¿Qué vas a soltar? Dile que está a tu lado, ¿qué estás dispuesto a soltar? Porque cuando Cristo se vuelve tu todo, todo lo demás pierde su valor. Hoy Dios está hablando en nuestras vidas. Un día yo tuve que soltar todo porque le creí. Es tan difícil cuando nos volvemos tercos, testarudos, orgullosos. Pensamos que la iglesia es una religión, pero es nuestra salvación. Y un día, así, con mis títulos, mis diplomas, mi posición, yo lo tuve que dejar todo. Y lo tengo por basura, por amor a su nombre. Hoy soy lo que soy gracias a mi Padre Celestial, que un día Él llenó ese vacío que había en mi corazón y que yo no lo podía llenar ni con los diplomas, ni con los títulos, ni con las carreras, ni con las posiciones, ni con el dinero, ni con nada. No hay nada en esta vida que te va a llenar si no es el amor de Dios que te va a sustentar para que puedas crecer, para que puedas ser transformado, renovado y puedas edificar vidas y puedas cumplir el propósito de Dios. Déselo fuerte. Y hoy hago un llamado para todos aquellos hijos o personas que quieran decirle hoy al Señor: yo quiero hacer cambios en mi vida. Yo quiero tomar decisiones en mi vida. Porque hay cambios que tienes que hacer en tu vida. Porque Dios quiere transformar tu vida. El cambio de la mente es porque hay una transición a la nueva gloria de Dios. Cuando tú cambies tu forma de pensar, vas a transicionar. Ya no puedes quedarte porque ya la nube se está moviendo. Lo que un día te bendijo, ese maná ya caducó. Ya no lo puedes comer hoy. Te está esperando otro manjar que Dios tiene para dártelo. Pero tenemos que salir de la comodidad. Tenemos que salir de la pasividad. Tenemos que salir de la incredulidad. Tenemos que salir del estado de conformismo. Y hoy Dios te dice: ¿cuántos desean ser transformados?